¿Sabes lo que es ver a tu propio padre convertirse en un extraño en sus últimos años, controlado por una mujer que llegó a su vida como un ángel, pero resultó ser el mismísimo demonio? ¿Sabes lo que es descubrir que esa mujer no solo te robó a tu padre, sino que además lo mató lentamente mientras tú no podías hacer nada para detenerla? Yo sí lo sé. Y hoy, a mis 66 años, voy a contarte la historia más retorcida y controversial de mi vida. Mi nombre es Alena, y esta es una historia que necesito sacar de mi pecho antes de que sea demasiado tarde. Una historia tan brutal, tan calculada, que va a cambiar para siempre la forma en que ves a las segundas esposas, a los matrimonios tardíos y hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se disfraza de amor y devoción. Durante años, todos en el pueblo pensaron que mi madrastra Zoraida era una santa, una mujer devota, sacrificada, que había llegado a cuidar a mi padre viudo en sus años dorados. Nadie entendía por qué mis hermanos y yo siempre andábamos con cara de amargados cuando hablábamos de ella. Todos creían que éramos unos hijos ingratos, envidiosos de la felicidad que esa mujer le había dado a nuestro padre. Pero yo sabía la verdad. Yo conocía a la verdadera Zoraida, la que se escondía detrás de esa máscara de bondad y religiosidad. Todo comenzó cuando mi padre Nicanor tenía 68 años. Había enviudado hacía más de una década, y nosotros, sus 3 hijos, ya éramos adultos con nuestras propias familias. Yo tenía 42 años, mi hermano Lior 40, y mi hermana menor Sibyl 34. Papá había llevado bien la viudez. Era un hombre independiente, dueño de varias propiedades en el pueblo, con una pensión decente y una vida social activa. No necesitaba que nadie lo cuidara, pero supongo que sí necesitaba compañía. Zoraida apareció en su vida como aparecen todas las víboras, silenciosamente, con una sonrisa dulce y palabras melosas. Tenía 54 años, era viuda también, y se había acercado a papá a través de la iglesia. Decía que admiraba su fortaleza, su fe, su manera de haber salido adelante después de perder a mamá. Al principio, a nosotros nos pareció bien que papá tuviera una compañía. Después de tantos años solo, merecía tener a alguien que lo quisiera. Zoraida parecía una mujer educada, religiosa, con buenos modales. Cuando papá nos la presentó, nos cayó bien. ¡Qué ingenuos fuimos! Los primeros meses fueron normales. Zoraida visitaba a papá regularmente, lo acompañaba a misa, cocinaba para él los domingos. Nosotros seguíamos visitándolo como siempre, y ella nos recibía con amabilidad, nos preguntaba por nuestras familias, nos hacía sentir bienvenidos. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron detalles pequeños. Zoraida empezó a hacer comentarios sutiles sobre nuestras visitas. «Ay, Nicanor, tus hijos te visitan tanto que no tienes tiempo para descansar», decía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «A tu edad necesitas tranquilidad, no tanto ajetreo». Después comenzó a programar actividades para papá justo en los horarios en que nosotros solíamos visitarlo. Los domingos vamos a misa de 11, después almorzamos en casa de mi hermana y en la tarde tenemos el rosario en la iglesia, le decía. «Ya no puedes recibir visitas los domingos, estás muy ocupado». Cuando nos quejamos con papá, él nos dijo que no exageráramos, que Zoraida solo quería que tuviera una vida social más activa. «Ustedes tienen sus propias familias», nos decía. «Yo también tengo derecho a rehacer mi vida». Tenía razón, por supuesto, pero algo en la actitud de Zoraida no me gustaba. Había una frialdad en sus ojos cuando nos miraba, una tensión en su sonrisa cuando teníamos que coincidir en la casa de papá. 6 meses después de conocerla, papá nos anunció que se iba a casar con Zoraida. «Es una mujer maravillosa», nos dijo con los ojos brillantes de felicidad. «Me cuida, me comprende, me hace sentir joven otra vez. A mi edad, no puedo desperdiciar la oportunidad de ser feliz». Nosotros no pudimos objetar nada. Papá era un adulto, tenía derecho a casarse con quien quisiera. Pero algo en mi interior me decía que esa boda iba a traer problemas.
La ceremonia fue pequeña, solo familia cercana y algunos amigos. Zoraida se veía radiante con su vestido blanco. Papá estaba orgulloso y feliz. Durante la recepción, ella nos agradeció por haber aceptado tan bien su llegada a la familia. Sé que no es fácil para ustedes ver a su padre con otra mujer, nos dijo con lágrimas en los ojos, pero quiero que sepan que yo lo amo de verdad y que voy a cuidarlo como se merece. En ese momento casi me convenció. Casi creí que realmente amaba a papá y que nuestras sospechas eran infundadas. Pero la luna de miel duró muy poco. Una semana después de la boda, fui a visitar a papá y Zoraida me recibió en la puerta con una actitud completamente diferente. Ya no había sonrisas dulces ni palabras amables. Algena, me dijo con una voz fría que no reconocí, creo que es hora de que hablemos claro. Esta ya no es tu casa. Esta es mi casa y Nicanor es mi esposo. Las visitas tienen que ser programadas con anticipación y no pueden durar más de 1 hora. Me quedé helada. ¿Era la misma mujer que una semana antes nos había agradecido con lágrimas en los ojos? Zoraida, le dije tratando de mantener la calma. Solo vengo a ver a mi padre como he hecho toda la vida. Tu padre ahora tiene una esposa que lo cuida, me respondió. Ya no necesita que sus hijos estén encima de él todo el tiempo. Eso es enfermizo, Alena. Los hijos adultos deben respetar la privacidad de sus padres. Cuando le conté a papá lo que había pasado, él me dijo que seguramente había sido un malentendido, que Zoraida estaba nerviosa por ser recién casada, que le diera tiempo para adaptarse. Pero no fue un malentendido. Fue el comienzo de una campaña sistemática para alejarnos de nuestro padre. Zoraida comenzó a inventar excusas para que no pudiéramos visitarlo, que estaba enfermo, que estaba descansando, que tenían compromisos sociales. Cuando lográbamos verlo, ella se quedaba presente durante toda la visita, controlando la conversación, interrumpiendo cuando hablábamos de temas que no le gustaban. También empezó a llenar la cabeza de papá con ideas extrañas sobre nosotros. Le decía que éramos interesados, que solo lo visitábamos porque esperábamos heredar sus propiedades, que no lo queríamos realmente. Tus hijos nunca te visitaban tanto cuando estabas solo, le decía. Ahora que te casaste conmigo y ven que eres feliz, de repente aparecen todo el tiempo. ¿No te parece sospechoso? Papá comenzó a cambiar su actitud hacia nosotros. Se volvió desconfiado, distante. Cuando le preguntábamos sobre su salud o sus finanzas, se molestaba y nos decía que no nos metiéramos en sus asuntos. Pero lo que más me preocupaba era su aspecto físico. En pocos meses, papá había envejecido años. Se veía cansado, confundido. A veces parecía no recordar conversaciones que habíamos tenido días antes. Cuando le sugerí que fuera al médico, Zoraida se adelantó a responder. Ya va al médico regularmente. El doctor dice que es normal a su edad. Algunos días está mejor, otros peor. Yo me encargo de darle sus medicamentos y de cuidar que cumpla con el tratamiento. Esa respuesta me inquietó. ¿Desde cuándo papá tomaba medicamentos? ¿Para qué enfermedad? Cuando se lo pregunté directamente, él me miró confundido y dijo, ¿medicamentos? Ah, sí, las pastillas que me da Zoraida, para el corazón, creo, o para la presión, no me acuerdo bien. Esa noche no pude dormir. Algo estaba muy mal, pero no sabía exactamente qué. Las cosas empeoraron cuando Zoraida convenció a papá de hacer algunos arreglos legales para proteger el patrimonio familiar. Un día nos llamó y nos dijo que había decidido hacer un testamento nuevo y otorgarle un poder general a su esposa. Es lo más sensato, nos explicó. Si me pasa algo, Zoraida va a poder manejar todos mis asuntos sin complicaciones legales. Ella sabe mejor que nadie cuáles son mis deseos. Mis hermanos y yo tratamos de disuadirlo, pero papá se molestó mucho. Nos dijo que éramos unos egoístas, que solo pensábamos en la herencia, que no confiábamos en su criterio. Zoraida es mi esposa, nos gritó.
Tiene derecho a estar protegida si me pasa algo. Ustedes ya son adultos, ya tienen sus propias vidas. Ella me ha cuidado cuando ustedes no estaban. Firmó todos los papeles. Zoraida se convirtió oficialmente en la administradora de todos los bienes de papá. A partir de ese momento, nuestras visitas se volvieron aún más difíciles. Zoraida nos recibía con hostilidad abierta. Nos hacía esperar en la sala mientras preparaba a papá para vernos y limitaba nuestras conversaciones a temas superficiales. También notamos que papá estaba cada vez más medicado. Siempre tenía una expresión ausente, hablaba lentamente, a veces se quedaba dormido en medio de las conversaciones. El médico dice que necesita descansar mucho, nos explicaba Zoraida. A su edad, el cuerpo ya no responde como antes. Yo me encargo de que tome sus medicinas a tiempo y de que no se agite demasiado. Un día, mi hermana Sibyl llegó a la casa sin avisar y encontró a papá solo en el patio, llorando. Cuando le preguntó qué le pasaba, él le dijo: «No sé qué me está pasando, hija. A veces no me acuerdo de las cosas, a veces me siento muy confundido. Zoraida dice que es normal, pero yo no me siento normal». Sibyl trató de consolarlo, pero en ese momento llegó Zoraida y se puso furiosa al encontrarla ahí. «¿Cómo te atreves a entrar a mi casa sin permiso?», le gritó. «¿Y cómo te atreves a alterar a tu padre con tus preguntas? Él estaba tranquilo hasta que llegaste tú». Esa noche, Sibyl me llamó llorando. «Alena, algo terrible está pasando. Papá no está bien, y esa mujer no lo está cuidando como dice. Creo que lo está drogando». Decidimos actuar. Los 3 hermanos fuimos juntos a hablar con el médico de papá, el doctor Mendoza, que lo había atendido durante años. Pero cuando llegamos a su consulta, nos dijo que ya no era el médico de nuestro padre. La señora Zoraida me dijo que habían decidido cambiar de médico, nos explicó. Que querían a alguien más especializado en geriatría. Me dio las gracias por mis servicios y se llevó todo el expediente médico. Eso nos confirmó nuestras sospechas. Zoraida había cambiado de médico para tener más control sobre el tratamiento de papá. Tratamos de averiguar quién era el nuevo médico, pero Zoraida se negó a darnos esa información. «Los asuntos médicos de mi esposo son privados», nos dijo. «Si él quiere contarles algo, él se los dirá». Pero papá ya no podía contarnos nada. Cada vez estaba más confundido, más ausente, más dependiente de Zoraida para todo. Los meses pasaron y la situación se volvió insostenible. Papá prácticamente había desaparecido de nuestras vidas. Zoraida controlaba todo: sus medicinas, sus comidas, sus visitas, sus finanzas. Nosotros solo podíamos verlo cuando ella lo permitía y siempre bajo su supervisión. Una noche de tormenta, hace exactamente 1 año, recibí una llamada que cambió todo. Era Zoraida, llorando histéricamente. «Algena, ven rápido. Tu padre se puso muy mal. Creo que se está muriendo». Llegué a la casa en 15 minutos. Lior y Sibyl llegaron poco después. Encontramos a papá en su cama, inconsciente, con la respiración muy débil. Zoraida estaba a su lado, sollozando. Se despertó a medianoche quejándose de dolor en el pecho. Nos explicó entre lágrimas. Le di sus medicinas para el corazón, pero no mejoraba. Llamé al médico, pero dice que no puede venir hasta mañana por la tormenta. Papá murió 1 hora después, sin recuperar la conciencia. Tenía 72 años. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos dijeron que había sido un paro cardíaco. «Es común a su edad», nos dijeron, especialmente si tenía problemas del corazón. Pero algo no me cuadraba. Cuando entré al cuarto de papá, había un olor extraño en el ambiente, como a productos químicos. También noté que había un vómito en el suelo que parecía haber sido limpiado recientemente, pero quedaban rastros. En la mesa de noche había varios frascos de medicamentos. Algunos los reconocí como medicinas para el corazón. Otros no sabía para qué eran. Pero lo que me llamó la atención fue que varios de los blísteres estaban cortados de manera irregular,
como si hubieran sacado más pastillas de las normales. Discretamente, tomé una toalla que estaba en el baño y la guardé en mi bolsa. Tenía el mismo olor químico que había percibido en el cuarto. También tomé una foto de los medicamentos con mi celular, antes de que Zoraida se diera cuenta. El funeral fue una obra de teatro. Zoraida se comportó como la viuda perfecta. Lloraba desconsoladamente, hablaba de lo mucho que había amado a papá, agradecía a todos por el apoyo en esos momentos difíciles. Durante el velorio, varias personas se acercaron a nosotros para decirnos lo afortunado que había sido papá de tener una esposa tan dedicada en sus últimos años. Esa mujer es una santa, nos decía la gente. Se sacrificó completamente por cuidar a su esposo. Ustedes pueden estar tranquilos de que él murió rodeado de amor. Si supieran la verdad. Una semana después del funeral, Zoraida nos citó en la notaría para la lectura del testamento. Como era de esperarse, papá le había dejado todo a ella. La casa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo. A nosotros nos dejó recuerdos simbólicos, a mí, el reloj de la abuela, a Lior, la colección de libros, a Sibyl, las joyas de mamá. Cosas con valor sentimental, pero sin valor económico. Su padre quería que yo estuviera protegida, nos explicó Zoraida con una sonrisa que ya no se molestaba en disimular. Él sabía que ustedes ya tenían sus propias vidas, sus propios ingresos. Yo, en cambio, dediqué mis últimos años a cuidarlo, y ahora me quedo sola y sin recursos. Esa noche, los 3 hermanos nos reunimos en mi casa para hablar. Estábamos devastados, no solo por la muerte de papá, sino por la forma en que habíamos sido excluidos de su vida y de su herencia. Esa mujer lo mató, dijo Sibyl con lágrimas en los ojos. Estoy segura de que lo mató. Pero, ¿cómo lo vamos a probar?, preguntó Lior. Ya lo enterraron, ya firmaron el acta de defunción. Oficialmente murió de causas naturales. Yo les mostré la toalla que había tomado y las fotos de los medicamentos. Tenemos que investigar, les dije. Tenemos que averiguar qué le estaba dando realmente. Llevé la toalla con una amiga que trabajaba como enfermera en el hospital. Sin decirle de dónde venía, le pregunté si podía identificar el olor. Después de olerla cuidadosamente me dijo, huele a amoníaco mezclado con algo más. Podría ser algún tipo de limpiador industrial o tal vez algún medicamento muy concentrado. También le mostré las fotos de los medicamentos. Cuando vio la combinación, frunció el ceño. Esta mezcla es muy peligrosa, me dijo. Sedantes, diuréticos, beta bloqueadores, si se toman juntos en dosis altas, pueden causar una caída severa de la presión arterial y provocar un paro cardíaco. Esa información me confirmó lo que ya sospechaba. Zoraida había matado a papá con una sobredosis de medicamentos, pero probar eso legalmente era otra cosa. Sin una autopsia, sin análisis toxicológicos, sin testigos, era imposible demostrar que había sido un homicidio. Decidimos contratar a un abogado para ver qué opciones teníamos. El licenciado Herrera nos explicó la situación con brutal honestidad. Sin exhumación del cuerpo y sin análisis forenses, es imposible probar envenenamiento, nos dijo. Además, el testamento es legal. Fue firmado ante notario con testigos. Aunque lográramos probar que hubo homicidio, eso no invalidaría automáticamente el testamento. Nos recomendó que documentáramos todo lo que pudiéramos, pero también nos advirtió. Esa mujer no va a parar aquí. Si realmente mató a su padre por dinero, va a seguir siendo peligrosa. Tengan cuidado. Sus palabras resultaron proféticas. 2 meses después de la muerte de papá, Zoraida comenzó una campaña para destruirnos completamente. Primero fue contra Sibyl. Mi hermana menor tenía un pequeño local de costura que papá le había prestado años atrás. Nunca habían formalizado el contrato. Era un acuerdo verbal entre padre e hija. Zoraida la demandó por usurpación y logró que la desalojaran. Ese local es mío ahora, nos dijo con una sonrisa cruel. Su padre nunca le dio ningún derecho legal sobre él. Si quiere seguir usándolo, que me pague renta como cualquier inquilino.
Sibyl no tenía dinero para pagar la renta que Zoraida le pedía, que era 3 veces el precio del mercado. Tuvo que cerrar su negocio y buscar trabajo como empleada en otra costurería. Después, el turno de Lior. Zoraida lo acusó de haber robado dinero de la cuenta bancaria de papá antes de su muerte. Presentó una denuncia penal y logró que lo arrestaran. Por supuesto, no había ninguna prueba real del robo. Pero Zoraida había falsificado algunos documentos y había sobornado a un empleado del banco para que declarara en su contra. Lior pasó 3 días en la cárcel antes de que pudiéramos demostrar su inocencia. Esto es solo el comienzo, nos amenazó Zoraida cuando Lior salió libre. Voy a destruir a toda su familia, uno por uno. Van a pagar por haber tratado de alejarme de su padre. Finalmente, vino por mí. Organizó una misa en memoria de papá y aprovechó la ocasión para humillarme públicamente. Quiero agradecer a todos los que acompañaron a mi esposo en sus últimos años, dijo desde el púlpito. Especialmente quiero agradecer a aquellos que lo visitaron con amor genuino, no por interés en su herencia. Después, mirándome directamente, agregó: lamentablemente, no todos sus hijos supieron valorar el amor que él les dio. Algunos solo aparecían cuando necesitaban dinero, y ahora que él ya no está, muestran su verdadera cara. Toda la iglesia me miró. Sentí cómo los murmullos se extendían entre los asistentes. Zoraida había logrado su objetivo: convertirme en la hija ingrata que había maltratado a su padre. Esa noche, cuando llegué a mi casa, encontré a Zoraida esperándome en la puerta. ¿Vienes a humillarme también aquí?, le pregunté. Vengo a mostrarte algo, me dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Sacó de su bolsa una copia del testamento de papá y me lo puso delante de los ojos. ¿Ves esta firma?, me preguntó señalando la última página. Tu padre la hizo con mucho amor. Sabía que yo era la única que realmente lo había cuidado, la única que se había sacrificado por él. Después se acercó a mi oído y me susurró: tu padre murió suave, como un santo. Cuando se ama de verdad, una sabe guiar la mano para que no haya sufrimiento. Esas palabras fueron la confesión que necesitaba. Zoraida acababa de admitir que había matado a papá, pero también fueron las palabras que sellaron su destino. Esa noche llamé a mis hermanos y les conté lo que había pasado. Ya no podemos seguir esperando que la justicia oficial haga algo, les dije. Tenemos que actuar nosotros. Pasamos las siguientes semanas planeando cuidadosamente. No íbamos a matarla como ella había matado a papá. Íbamos a hacer algo peor. Íbamos a destruir su vida completamente. Íbamos a quitarle todo lo que había robado. Íbamos a exponerla ante el mundo como la asesina que era. Primero investigamos su pasado. Descubrimos que Zoraida había estado casada 3 veces antes y que todos sus esposos anteriores habían muerto en circunstancias sospechosas. También descubrimos que había creado una fundación benéfica falsa a nombre de papá y que había estado desviando dinero de las cuentas hacia esa fundación. Lior consiguió trabajo temporal en una empresa de seguridad y logró acceso a equipos de vigilancia. Instaló discretamente un GPS en el coche de Zoraida y comenzó a seguir sus movimientos. Descubrimos que todos los martes viajaba a un pueblo vecino, siempre a la misma farmacia. Sibyl se hizo amiga de una periodista local que estaba interesada en casos de fraude y corrupción. Yo, mientras tanto, recordé algo que papá me había dicho años atrás sobre una caja fuerte que tenía escondida en la casa. Cuando era niña, me había enseñado la combinación, la fecha de nacimiento de mamá. Decidí arriesgarme a entrar a la casa cuando Zoraida no estuviera. Un martes, mientras ella estaba en su viaje semanal al pueblo vecino, entré a la casa con la llave que papá me había dado años atrás y que nunca le había devuelto. Encontré la caja fuerte detrás de un cuadro en el estudio. Dentro había documentos que Zoraida no sabía que existían. Una póliza de seguro de vida a favor de nosotros, los hijos, que papá había mantenido en secreto. Cartas que había escrito pero nunca enviado, donde expresaba sus dudas sobre Zoraida,
Y lo más importante, un testamento anterior donde nos dejaba todo a nosotros. Ese testamento estaba fechado solo 6 meses antes del que había firmado a favor de Zoraida. En una de las cartas, papá escribía: «Algo no está bien con Zoraida. A veces me siento muy confundido después de tomar las medicinas que me da. Tengo miedo de que me esté manipulando». Con esa evidencia, fuimos con la periodista amiga de Civil. Ella se interesó mucho en la historia y comenzó su propia investigación. Mientras tanto, Lior había logrado grabar a Zoraida comprando medicamentos sin receta en la farmacia del pueblo vecino. En el video se veía claramente cómo le pagaba en efectivo al dependiente y cómo él le entregaba frascos sin etiqueta. También habíamos contactado al enfermero que Zoraida había despedido poco antes de la muerte de papá. Él nos contó que había sido despedido porque había cuestionado las dosis de medicamentos que ella le daba a papá. Esa mujer le daba medicinas que no estaban en la prescripción médica, nos dijo. Cuando le pregunté de dónde las sacaba, se molestó mucho y me dijo que ya no necesitaba mis servicios. Teníamos todo listo. Solo faltaba el momento perfecto para actuar. Ese momento llegó en el primer aniversario de la muerte de papá. Zoraida organizó una recepción en la casa para honrar su memoria. Invitó a toda la gente importante del pueblo, el alcalde, el párroco, los comerciantes más prósperos. Nosotros asistimos, por supuesto. Zoraida nos recibió con esa sonrisa falsa que ya conocíamos tan bien. «Qué bueno que vinieron a honrar a su padre», nos dijo delante de todos. Él estaría feliz de ver que finalmente han superado su resentimiento hacia mí. Durante la recepción, Zoraida dio un discurso emotivo sobre el amor que había compartido con papá, sobre lo difícil que había sido perderlo, sobre lo agradecida que estaba por haber podido cuidarlo en sus últimos años. «Nicanor era un hombre maravilloso», dijo con lágrimas falsas en los ojos. «Me enseñó lo que era el amor verdadero. Cada día que pasé a su lado fue un regalo del cielo». Mientras ella hablaba, la periodista publicó su reportaje en el periódico local y en las redes sociales. El título era «La viuda negra, cómo una mujer asesinó a su esposo y robó su herencia». El artículo incluía todo: el video de Zoraida comprando medicamentos ilegalmente, los documentos de la fundación falsa, el testimonio del enfermero, las cartas de papá expresando sus dudas y el testamento anterior que ella había ocultado. En cuestión de minutos, todos los invitados a la recepción recibieron notificaciones en sus teléfonos. Vi cómo sus caras cambiaban mientras leían el artículo, cómo comenzaron a mirar a Zoraida con horror y disgusto. Zoraida se dio cuenta de que algo estaba pasando cuando vio que la gente comenzó a alejarse de ella, a susurrar entre sí, a mirarla con desprecio. «¿Qué está pasando?», preguntó confundida. En ese momento llegó la policía con una orden de allanamiento. Habían venido a buscar evidencia de fraude fiscal y tráfico de medicamentos. Registraron toda la casa y encontraron exactamente lo que esperábamos: frascos de medicamentos sin etiqueta escondidos en la despensa, libretas donde Zoraida había anotado las dosis que le daba a papá, y lo más incriminatorio, una agenda donde había falsificado la firma de papá en múltiples ocasiones. Zoraida trató de huir, pero Lior la detuvo en la puerta. «No te vamos a tocar ni un pelo», le dijo con una calma que me impresionó. «Solo te ayudamos a que el mundo te viera como realmente eres». La arrestaron esa misma noche. Los cargos fueron múltiples: fraude fiscal, falsificación de documentos, tráfico de medicamentos y, finalmente, después de que se reabriera la investigación, homicidio. El juicio duró 6 meses. Durante ese tiempo, salieron a la luz más detalles sobre el pasado de Zoraida. Efectivamente, sus 3 esposos anteriores habían muerto en circunstancias sospechosas, y en todos los casos ella había heredado sus bienes. También se descubrió que la fundación benéfica era completamente falsa y que había desviado más de 200,000 pesos de las cuentas de papá hacia cuentas personales. La condenaron a 20 años de prisión
por homicidio y fraude. También tuvo que devolver todos los bienes que había robado. La casa, las propiedades, el dinero, todo regresó a nosotros, los herederos legítimos. Pero lo más satisfactorio no fue recuperar la herencia. Fue ver cómo se desmoronó su mundo de mentiras, cómo perdió a todos los amigos que había cultivado con su actuación de viuda santa, cómo quedó completamente sola y despreciada. En la prisión, sin sus lujos, sin su red de contactos, sin su máscara de respetabilidad, Zoraida se convirtió en lo que siempre había sido. Una mujer común y corriente, sin nada especial, sin nada que la distinguiera de las demás presas. Hace unos meses fui a visitarla. Quería verla con mis propios ojos. Quería confirmar que realmente había pagado por lo que había hecho. La encontré envejecida, demacrada, sin el brillo malicioso que siempre había tenido en los ojos. Cuando me vio, sonrió con amargura. «Viniste a regodearte», me dijo. «Vine a cerrar un capítulo», le respondí. «Lo tuyo no fue justicia», me dijo después de un largo silencio. «Fue exhibirme desnuda ante el mundo. Fue destruir mi reputación, mi dignidad, mi vida. Y tú lo llamaste amor cuando lo envenenabas», le respondí. Se quedó callada. Por primera vez en todos los años que la conocía, no tuvo una respuesta lista. Cuando me iba, me gritó desde lejos: «Tú también eres una asesina. Mataste mi vida tan seguramente como yo maté a tu padre». Tal vez tenga razón. Tal vez lo que hicimos no fue justicia en el sentido tradicional. Tal vez manipulamos evidencia, sobornamos testigos y orquestamos su caída de una manera que no fue completamente ética. Pero no me arrepiento de nada. Zoraida mató a mi padre lentamente, con premeditación, por dinero. Nos robó los últimos años que podríamos haber pasado con él. Nos quitó la oportunidad de despedirnos, de decirle cuánto lo amábamos, de estar a su lado cuando muriera. Nosotros simplemente le devolvimos el favor. Le quitamos todo lo que había robado, la expusimos como la asesina que era y nos aseguramos de que pagara por sus crímenes. Si eso me convierte en una vengadora en lugar de una víctima, que así sea. Hay veces en que la justicia oficial no es suficiente. Hay veces en que uno tiene que tomar las cosas en sus propias manos. Y sí, tal vez ocultamos algunas pruebas, tal vez manipulamos algunos testimonios, tal vez no fuimos completamente honestos con las autoridades. Pero lo hicimos porque sabíamos que era la única manera de asegurar que Zoraida pagara por lo que había hecho. Porque al final del día ella era la asesina, no nosotros. Ella era la que había matado por dinero, no nosotros. Nosotros solo nos aseguramos de que la verdad saliera a la luz, aunque tuviéramos que ayudar un poco a que eso pasara. Y no me arrepiento. No me arrepiento de nada. Querida amiga que me escuchas, si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Sé que puede ser confuso para ti si no estás acostumbrada a la tecnología, pero es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón que tiene forma de corazón o de pulgar hacia arriba. También te pido que te suscribas a nuestro canal. Es muy sencillo. Busca el botón negro que dice suscribirse y apriétalo. Así podrás escuchar más historias como esta, historias reales de mujeres que hemos vivido cosas terribles, pero que hemos encontrado la manera de hacer justicia. Y si tú has vivido algo similar, si tienes alguna historia que crees que debería contar, déjamelo en los comentarios. Todas tenemos historias que necesitan ser contadas, secretos que necesitan salir a la luz. Perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo. Perdón, pero necesitaba que alguien supiera la verdad completa. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mi historia sin juzgarme. Todos los días estaremos aquí con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Historias de mujeres valientes que no se quedaron calladas. Hasta la próxima, querida amiga. Y recuerda, a veces la única manera de hacer justicia es tomando las cosas en tus propias manos, sin importar lo que opinen los demás.